Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía Eléctrica, APUAYE, y quien nos acompaña, el presidente de la Seccional Sur, el ingeniero Cortizo, perdón, de la Seccional Cuyo, que nos acompaña de la ciudad de Mendoza, quienes habla, Edgardo Echegaray, de la Seccional Sur. Desde Chipolete y Río Negro saludamos a todos los asistentes de este seminario virtual 2021, cuyo título es Planeamiento, Financiamiento y Diversificación Energética. APUAYE, a través de sus seccionales Cuyo y Sur, organiza este tipo de seminarios regionales, ciclos que comenzamos el año pasado debido al tema de la pandemia, virtuales, en el cual la idea es abordar temas del sector eléctrico regionales y nacionales, entendiendo que la energía constituye uno de los principales temas a abordar. Continuando con el desarrollo de los seminarios que llevamos a cabo todos los miércoles a las 18 horas, en esta oportunidad vamos a abordar el tema del programa de eficiencia energética en la provincia de Río Negro, Neuquén, entre el CFI, el Consejo Federal de Inversiones y la Universidad Nacional del Comahue, que será llevado adelante por el ingeniero Miguel Maduri y el ingeniero Daniel Simone, que son docentes de la universidad, entre otras ocupaciones, que trata el desarrollo del programa de eficiencia energética implementado, realizado y financiado por el CFI en empresas productivas y de servicios, la provincia de Río Negro y Neuquén, junto con la Universidad Nacional del Comahue. Este seminario está organizado por APUAYE junto a su Instituto de Capacitación Energética, necesito en la Ciudad de Buenos Aires, y que forma parte de la capacitación de APUAYE. Durante el transcurso del desarrollo del seminario, les pedimos por favor a los asistentes que en el caso de querer hagan las preguntas a través del chat de la plataforma, que se les serán formulados a los disertantes al finalizar la exposición. Bueno, una vez más quiero agradecerles al ingeniero Maduri y al ingeniero Simone por su colaboración y su predisposición para este seminario y darnos una visión, digamos, su aporte en cuanto a este tema que es el de la eficiencia energética. Bueno, lo dejo con el ingeniero Miguel Maduri, que es quien va a comenzar la exposición. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a Carlos Cortijo, Edgardo Echegaray, presidente de las seccionales APUAYE, Cuyo y Sur. Saludar también a ICAPE, que es el Instituto de Capacitación Energético, y que nos hayan invitado y poder participar y de difundir qué es lo que estamos haciendo en pos de la eficiencia energética acá desde la Universidad del Comahue. Vamos a hacer una introducción de quiénes somos. La Universidad del Comahue está ubicada su sede central en la ciudad de Neuquén y las autoridades son el ingeniero Canzonieri, que es el decano, el secretario académico, el ingeniero Antonio Salvatore, la secretaria de investigación, la doctora Victoria Sánchez, el secretario de extensión y vinculación tecnológica, el ingeniero Luciano Copis, y la secretaria de posgrado, la doctora María Eugenia Parolo. La Universidad del Comahue está, como les mencionaba, en las dos provincias, en Río Negro y Neuquén. Tenemos 17 sedes y se dictan 75 carreras para quienes no nos conocen. Desde la reforma del año 1918, que de conocimiento público, la universidad en aquel entonces se implementó el cogobierno, la libertad de cátedra, el libre ingreso y fundamentalmente, digamos, los tres ejes en la cual se basa, que es la difusión, el conocimiento académico, la investigación y la transferencia tecnológica. Los integrantes de este proyecto estamos involucrados en los tres ejes y le damos sustento, para lo cual es una obligación mantener. Hemos sido catalogados, digamos, como estar dentro de las 10 universidades del país. Esto ocurrió en agosto del año 2019.
El grupo de investigación y transferencia, estamos coordinados por el magíster Marcelo Araoz, y los integrantes tenemos dos líneas de trabajo, lo que es la parte de transferencia y vinculación tecnológica y la parte de eficiencia energética. Este grupo de eficiencia energética está dirigido por la magíster Claudia Moreno, Daniel Simone, el magíster Ángel Elizondo y quien les habla, que nos abocamos al tema de la eficiencia energética. El objetivo del grupo, dentro de lo que es la eficiencia energética y la gestión de energía, optimizar el uso de la energía, impartir, es decir, la formación de nuestros graduados y no graduados de la universidad en temas energéticos, para lo cual hemos dado ya una primer camada de gestores energéticos en la zona, vincular el conocimiento académico con la industria y contribuir básicamente al cuidado del ambiente. ¿Qué es lo que realizamos como grupo? Se realiza investigación, se realizan consultorías, hacemos asesoramiento, desarrollos tecnológicos, asistencia técnica, en el rubro de eficiencia energética, tanto térmica, eléctrica y la gestión de la energía. Obviamente, esto no estamos solos, lo realizamos también con becarios y alumnos, donde nos colaboran, digamos, con el tema, pero también es una gran formación para ellos porque les permite realizar sus tesis o prácticas en lo que se refiere al uso de la eficiencia energética. Dentro de las actividades, nuestro caballito de batalla, por así decirlo, la Casa Escuela y la Casa Leticia, es una casa que tenemos en la ciudad de Cipolletti, que es residencia estudiantil, y ahí comenzamos, por eso lo de la Casa Escuela, donde aplicamos el tema de energías renovables, tanto solar, térmica y eléctrica fotovoltaica, y está denominada como la Casa Leticia. Para aquellos que no la conocen, está en la calle Villegas. Hay alumnos que han realizado inclusive su trabajo final de tesis. Por otro lado, también hemos tenido trabajo de tesis donde se realizó la eficiencia energética del edificio principal de la Facultad de Ingeniería, donde se realizó un relevamiento de la instalación eléctrica, se elaboró un diagnóstico de la misma, con eso nos permitió hacer un plan de mejora respecto a la iluminación y se realizó un estudio económico a futuro respecto a los consumos. Esto, como les decía, permitió que uno de los alumnos realice un trabajo de tesis y algunas de las cosas ya han sido implementadas, como por ejemplo el cambio de iluminación LED. Obviamente hay cuestiones presupuestarias como el cambio de ventanas y las mejoras para tener un edificio como casa estudio sustentable, digamos. En otras también de las actividades que ya les vamos a ir comentando a lo largo de la presentación, se participó en el proyecto, digamos, de la ordenanza en la ciudad de Neuquén, que es la 13.515. Esta se refiere a la obligación, digamos, todos aquellos edificios de más de 1.000 metros cuadrados, a contemplar que ese edificio sea sustentable, es decir, tenga eficiencia energética, para lo cual se contempla la ubicación, es decir, la orientación de ese edificio, el consumo de energía, el tipo de calefacción y enfriamiento, la envolvente exterior que hace hoy por hoy un papel muy importante en la eficiencia, el tema de el tratamiento de agua y cloacas, es decir, básicamente acá no se tiene experiencia en el tema de las aguas negras, los materiales con los cuales se realiza el edificio, el tratamiento de los residuos y los espacios verdes. Ustedes van a empezar a conocer lo que se denominan las terrazas verdes, digamos. Eso lleva, ahora lo vamos a ver en la otra transparencia, a que se pueda colocar o identificar una etiqueta de eficiencia que me imagino a esta altura, si bien todos los que estamos en este seminario somos o afines al tema eléctrico, es la que podemos encontrar, por ejemplo, en los aparatos electrodomésticos. Bueno, este es el mismo objetivo. Ahí se evalúa dónde está ubicada, el tema del consumo de energía, tanto en calefacción y energía, la envolvente de los materiales, el tratamiento, como les decía, de agua y cloacas, los residuos, y si va a tener o no cubierta verde,
y en función de todo eso se le asigna un puntaje, y ahí se tendrá que el edificio es el más eficiente, aquel que tenga la etiqueta A, o el menos eficiente, la etiqueta F. En la foto ahí pueden ver cuando se hizo la presentación en el Palacio Municipal, con todo el equipo de trabajo de la Secretaría del municipio. Eso fue en el año 2019. Y en base a esa ordenanza, que les repito que era la 13.515, posteriormente el municipio sacó la 13.773, que es la que reglamenta el uso, perdón, la aplicación de la ordenanza que les mencioné. Otra de las cosas también en las cuales hemos participado fue el programa de eficiencia energética para pymes y microempresas. Esto era con costo cero, digamos, y la idea se las invitó a las empresas para que puedan participar y conocer, digamos, en base a un diagnóstico de cómo es la situación del uso y la eficiencia en las mismas. Esto finalizó el 30 de junio. Otro programa que también estamos finalizando fue el tema de las escuelas. En mi caso particular, por ejemplo, además de la docencia, trabajo en CALF, y es común que todos los años aparezcan las instituciones a pedir el listado de los consumos. Y en realidad no solamente pasa para ver qué es lo que consume, sino qué se hace con esa energía. Entonces el Consejo Provincial de Educación de Neuquén este año, a través del CFI, nos invitó, se hizo un diagnóstico de 25 escuelas, para los cuales esto arrancó en marzo de este año, finalizó el 30 de junio, y estamos en condiciones para a fines de julio realizar el diagnóstico, el informe final. Fue muy rico y gratificante porque por un lado se hizo seminario de sensibilización, digamos, para que la población estudiantil y docente conozca el tema. Luego realizamos 4 talleres de capacitación donde se formó no solamente a los docentes, sino que la idea, ¿cuál es la problemática? La escuela es de todos, pero no es de nadie. Entonces, el objetivo de esto es poder tener un gestor energético en cada escuela, y de esa manera se pueda manejar el uso de la calefacción, de la refrigeración, es decir, el aire acondicionado, el uso en el encendido y apagado de las luces. Es muy común en las distintas localidades en las cuales uno va a ver los fines de semana, por ejemplo, las luces prendidas en el establecimiento educacional. Bueno, aparecieron otras circunstancias como el derroche de agua, la falta, por ejemplo, de temporizadores para el encendido apagado de las luces. Eso hace que las luces quedaran encendidas. Bueno, esto, como les comentaba, realizamos esa actividad, y en base a los gestores que realizaron el curso en el 2019 se posibilitó realizar este diagnóstico que ya, como les mencionaba, finalizó hace 6 días. Otra de las cuestiones en las cuales, que es un orgullo para nosotros, porque justamente con una universidad provincial de Córdoba, fuimos seleccionados a través de la Universidad de Málaga para integrar la Red Iberoamericana para el Intercambio de Experiencias Energéticas, donde en esa red participan hoy universidades, mejor dicho, como la UNAM de México, Universidad de Antofagasta de Chile, de Concepción de Chile, de Ecuador y de Colombia, en el cual esto nos permite hacer más rica todavía la investigación y poder interactuar con distintos países que obviamente, como siempre decimos, nos llevan algunos años de ventaja en este tema de la eficiencia energética. Bueno, si me dejas, Miguel, ¿sigo yo? Dale. Bárbaro. Buenas tardes a todos. Yo soy Daniel Simone y vamos a ir mezclando con Miguel. Miguel acaba de terminar un poco con la presentación del grupo, con nuestras actividades. La intención de esto es que conozcan algunos de los temas en los cuales estamos trabajando, y que si quieren consultarnos o acercarse por la facultad o llamar o escribir, puedan hacerlo y profundizaremos en cualquiera de esos temas. Ahora vamos un poquitito al tema, al nudo de la presentación de hoy, que es eficiencia energética. Entonces,
Vamos a compartir, les voy a compartir algunas diapositivas que no las vamos a tratar en profundidad, todos somos profesionales en general en este ámbito, pero cualquiera que tenga dudas o consultas las puede hacer al final. ¿Por qué empezamos a trabajar en eficiencia energética? ¿Por qué este grupo se empezó a involucrar con esta temática? Acá algunas de las razones. Fundamentalmente porque la eficiencia energética es una energía de las más baratas que podemos disponer. Básicamente la energía más barata es la que no consumimos. Entonces, si podemos tener ahorros de energía, si podemos conseguir más con lo que estamos haciendo, estamos obteniendo una energía que es la más económica. Se habla siempre de que la eficiencia energética es el quinto combustible. Es muy rápida de implementar, es la más económica, mejora también la garantía del suministro y a su vez tiene un triple impacto porque implica reducir las emisiones de dióxido de carbono y de esta forma incorporamos la variable ambiental a nuestra mirada. Definimos eficiencia energética como el menor consumo de energía para la obtención de los mismos resultados, o a mismo consumo, mejores beneficios o resultados. La eficiencia energética implica ahorro energético, implica desarrollo sostenible, implica menos emisiones de dióxido de carbono equivalente, ahorro económico, disminución de la factura de luz o de gas. Todas estas cuestiones están involucradas cuando hacemos eficiencia energética. ¿Y por qué hablar de eficiencia energética? Porque la energía es fundamental para la vida. Sabemos que el desarrollo de los países y las sociedades está estrechamente ligado al uso de la energía. Y a su vez es un derecho y un recurso que es escaso y es poco disponible. Así que tenemos que hacer que esa energía sea segura, que sea sostenible y que su acceso sea equitativo. Y haciendo eficiencia energética podemos lograr estas tres condiciones o características que deseamos para la energía. Todo esto a su vez no es algo que se nos ocurre a nosotros, sino que está enmarcado en un acuerdo mundial que realizaron todos los países de las Naciones Unidas en el marco de lo que se llamó los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030. Estos objetivos son estos 17 que se subdividen en 230 metas y estas metas son propuestas concretas que hacen todos los países en ese objetivo de tener un desarrollo mundial sostenible, que el desarrollo económico y el desarrollo de nuestros países y nuestras comunidades no implique comprometer el futuro de nuestra vida y de la Tierra, ¿no? Entonces, enmarcado en todo esto, hay una fuerte compromiso con la eficiencia energética. Miguel ahora les va a comentar algunos temas de legislación que vienen directamente ligados a estos ODS 2030. Claro, ¿cómo hicimos los deberes? Esto podríamos hablar, por ejemplo, comenzó en Brasilia, donde hubo una especie de reunión de Mercosur ampliada, donde ahí participaron 21 gobiernos latinoamericanos. Y si bien todavía no estaba ese desarrollo sostenible que les mencionó Daniel, pero ya en aquel entonces se hablaba, y el compromiso que asumieron esos 21 gobiernos latinoamericanos era que en el 2010 se iba a utilizar el 10% de la energía que se consume, que iba a ser de energías renovables. Es decir, se empezaba a hablar de una política de largo plazo. Con esos lineamientos, Argentina participó en la COP, que es la Convención de Partes, donde eso hace o participan de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y en ese año, en el 2004, se realizó la reunión en Bonn, Alemania, y Argentina se comprometió que para el año 2016, ante el mundo, iba a generar el 8% de su energía eléctrica mediante energías renovables, que iba a reducir los gases de efecto invernadero. Hay que decir que en realidad Argentina no es uno de los grandes países contaminantes. Después ya les voy a hablar de lo que fue la COP21 en París, donde fue firmado por más de 55 países, pero
particularmente hay 55 países que generan el 55% de los gases de efecto invernadero, que no está Argentina, pero Argentina había asumido ese compromiso que obviamente no se cumplió. Y presten atención a esta transparencia. Esto fue la generación bruta del mercado eléctrico mayorista en el 2003, que también hay que recordar que se había privatizado las empresas, y la particularidad es que en aquel entonces teníamos casi 45% de generación mediante uso de energía fósil, el 46% en hidráulica y un poquito menos del 9% que era nuclear. Esto es año 2003 acumulado. Veamos en la siguiente, que en realidad tendría que haber sido la primera, claro, porque en el año 98, un conocido de todos nosotros, porque fue secretario de Energía, Alejandro Esruoga, propuso la ley 25.019, es más, se la conoce con el nombre de él, donde se establecía el primer régimen nacional de energía eólica y solar, donde se declaró de interés nacional a la generación de energía eléctrica, eólica y solar en todo el territorio. Obviamente quizás fue una ley básica, pero hay que reconocer, digamos, que en base a este lineamiento de esta ley, después Argentina adopta el papel que les mencioné en la transparencia anterior, la del 2003 y 2004. La pregunta sería, ¿conocen algo que se haya hecho en aquel entonces? Y muy poquito y nada. Yo les puedo hablar de acá de la zona del Comahue, o cercana, digamos. Comenzamos con Cutralcó, el primer molino que hoy en la actualidad no funciona, un molino Micon de 400 kilowatts. En la zona cercana a Bahía, también se instaló uno de 750 en Claromicó. En Buratovich 2 máquinas de 600. En General Hacha, ya un poquito más acá, en el 2003, 2 máquinas de 900 de kilowatt, también Micon, pero no trascendió el tema. ¿Y cómo será que un conocido también que tuvimos la oportunidad de tenerlo en Apoaye, en las disertaciones y en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, que fue el ingeniero Salvatori, que en el año 2006 impulsó la ley 26190. Esta ley mejoraba en algo la ley de Esruoga y también fomentaba el uso de energías renovables, donde se la declaró de interés nacional. Fíjense en que comprendía energía eólica, solar, térmica, fotovoltaica, geotérmica. Acá en la zona de Neuquén tenemos Copahue y todavía seguimos esperando qué va a pasar. Mareomotriz, hidráulicas hasta 30 megas, biomasa, biogás y biocombustible. ¿El objetivo cuál era? Y bueno, ya Argentina se había comprometido que primero en el 2010 y después en el 2016 teníamos que alcanzar ese 8% del consumo nacional. Y eso él lo alargó un poquito más, que era el 31 de diciembre de 2017, mediante el uso de esas energías. Pero ¿qué ocurre? A veces el enemigo lo tenemos adentro. Fíjense que esta ley se sancionó en el 2006 y tardamos casi 3 años, porque recién en mayo del 2009 se reglamentó la ley, y ahí surgió el lanzamiento del GenRen, es decir, la generación renovables. Tampoco tuvo éxito. ¿Y cómo será que recién en el año 2015, la ley 27.191, obviamente se le incorporan beneficios impositivos, se traslada el IVA. El tema era poder fomentar el tema de la generación renovables, y tenía una primer meta, que era alcanzar ese famoso 8% al 31 de diciembre del 2017. Y la segunda meta es alcanzar el 20% en diciembre del 2025. Y acá yo les hice que prestaran atención a la transparencia del 2003. Fíjense en qué pasa en el año 2015, es decir, hay que hacer un poquito de memoria, se perdió en el 2011 el autoabastecimiento, la energía eléctrica era la más barata en toda Sudamérica, costaba tan solo $8 el megawatt. Y acá, ¿qué teníamos? Que pasamos de lo que teníamos un 45% a un 72% con el uso de energía fósil. La energía hidráulica se redujo de ese 46 a un 23%, la nuclear a un 4%, y las renovables prácticamente no existen, 0,4%.
Otra. Y acá lo podemos ver graficado, donde en el 2018 teníamos que tener, o el 1 de enero, teníamos que tener 18%, y hoy tendríamos que tener el 16%, es decir, desde que se implementó, digamos, se puso en marcha ese objetivo del 8%, han transcurrido van a transcurrir casi 4 años, pero tendríamos que estar del 8 en el 16. Veamos qué es lo que pasa en la restante. Acá estamos. Esto es el acumulado al 2020. La generación fósil, 62%, la hidráulica el 21%, nuclear se mantiene del orden del 8% y las renovables en ese entonces 8.1%. Veamos qué pasaba hoy. Esto, para que conocimiento de todos ustedes, esto fue hoy a las 11:35 de la mañana. Hoy teníamos 814 megawatts eólico, 510 megawatts fotovoltaicos, 132 en biogás y casi 100, es decir, 99 en lo que es hidráulicos renovables, de los cuales eso totaliza 8.28. Y reitero, tendríamos que tener 16. Esto fue la situación de hoy. Podemos decir que es una condición climática. ¿Por qué digo esto? Porque el 24 de mayo tuvimos el récord a nivel país en Argentina, donde se alcanzó el 24%. Es decir, esto, digámoslo, si bien Argentina tiene el compromiso, tenemos que defender el medio ambiente, pero no es una energía segura. Es decir, todos sabemos que estamos atados a situaciones climáticas. En el caso de la solar no son las 24 horas, dependiendo de la ubicación geográfica, podemos estar hablando de 8 a 15 horas. Bueno, esta es la situación, pero que indudablemente todavía estamos lejos del compromiso, digamos, como para decir, bueno, estamos haciendo un uso de la energía renovable. En esta, bueno, es un poco, se ve poco y nada, pero es son los porcentajes que mostré en la transparencia anterior. Y esto, ¿por qué hice esta introducción? Porque realmente este tema no es nuevo para todos nosotros. Es decir, yo siempre digo que nuestros nietos nos prestaron el mundo para que lo administremos, y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué planeta le estamos dejando? Es decir, podemos ver los desastres ambientales, el tema de la cantidad de basura, las inundaciones, el deshielo de los polos, los incendios forestales. Es decir, el mundo está cambiando. ¿Y por qué viene esto a colación? Todos conocemos el protocolo Kioto, que fue la reunión que se tuvo en el año 97, donde el compromiso era reducir el 5% de las emisiones del valor que se tenían en el año 90 y que tenían que ir del 2016 al 2020. No se hizo nada de eso. Las convenciones de parte, las COP21, ya vamos por la 26 este año. La más importante quizás fue la que se realizó en el 2015, donde, reitero, se reúnen todos los años, pero ese año tuvo la particularidad que la conclusión fue que hay que limitar el aumento de temperatura entre 1,5 grados y 2, pero ¿de dónde? Del nivel preindustrial. El nivel preindustrial era el que se tenía allá por los años 1850, 1880. Es decir, a esos niveles de temperatura mundial tenemos que bajar, digamos, con el tema de las emisiones de gases de efecto invernaderos, para que no sigan pasando estas cosas que no digo que las vivimos a diario, pero que obviamente sí son notas de diarios todos los días en distintos puntos del planeta. Cambiamos ahora, retomo. Dale. Un ratito. Bueno, Miguel nos mostraba recién en la diapositiva anterior el tema de cambio climático, y acá lo que quiero remarcar es esto que está recuadrado acá abajo. El cambio climático es un fenómeno global, universal, ¿sí? Por eso todos los países están involucrados. Pero claramente los impactos y las soluciones son locales, están al alcance de cada uno de nosotros. Entonces debemos involucrarnos cada uno de nosotros a nivel personal o a nivel de sociedades o gobiernos locales, porque los impactos y las soluciones están y se realizan a ese nivel. ¿Bien?
En particular la eficiencia energética, y volvemos al tema que nos ocupa y del cual trabajamos todos los días con nuestro grupo en la universidad, también está presente en estas metas y en estos objetivos de la Agenda ODS 2030. En particular, se espera que el objetivo 7 y la meta 7.3, ¿se acuerdan que les había comentado? Es que se duplique la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética al 2030. Y en el caso particular de Argentina, esa meta implica que el 32% de la contribución esté basada en eficiencia energética, del aporte a la disminución de la temperatura global esté apoyada en la disminución del uso de la energía y en la eficiencia energética en todos los sectores. Entonces, esto prácticamente tiene, en la práctica, ¿qué quiere decir? Que la eficiencia energética tiene objetivos y tiene metas concretas, medibles y alcanzables. Así que nuestro compromiso es llegar a ellas. Y acá un poquitito, algunas de las cuestiones que nos quedan pendientes. Miguel hablaba de que tenemos que hacer los deberes y que vamos un poquito atrasados. También hay una gráfica que es realizada, que está tomada del investigador Salvador Gil, en la cual él compara el desarrollo de los países europeos y el desarrollo de Argentina, y puntualmente hace una comparativa entre la evolución del Producto Bruto Interno y la evolución del consumo de energía. Claramente estamos viendo que acá por los años 1970-1975, en el gráfico de la izquierda, la Unión Europea empieza a implementar políticas de eficiencia energética. Y claramente a partir de ello se empiezan a despegar las curvas del consumo de energía, que es esta gráfica con puntos rojos, del Producto Bruto Interno. El bloque europeo se sigue desarrollando, sigue creciendo, sigue habiendo bienestar, pero no a costa de mayor consumo de energía. Esto es una evidencia clarísima de cuál es el camino. En Argentina todavía tenemos esa materia pendiente. Tenemos un aplazado, no, pongámosle una baja nota. Estamos haciendo algunos deberes, pero no alcanza. Nuestro Producto Bruto Interno crece, pero evidentemente lo hace si crece en nuestro consumo de energía. Debemos trabajar para que podamos crecer, podamos desarrollarnos y nuestro consumo de energía se mantenga estacionario en una línea constante. ¿Bien? Y bueno, terminada esta introducción, les pedimos un poquitito de disculpas si fue un poco extensa. Vamos a contarles un poquitito de qué se trata esto de hacer eficiencia energética y cómo la implementamos. La primera herramienta que disponemos y de la cual hemos trabajado en estos años en nuestra región son los diagnósticos energéticos. Son análisis que se realizan para determinar los consumos y los costos energéticos de una empresa, de una organización, y evaluar oportunidades de mejora. Es un proceso sistemático que nos permite conocer el consumo de energía de la industria, del edificio, del proceso, del sistema, y detectar cuáles son los factores que afectan dicho consumo. Y a partir de ello poder identificar oportunidades de ahorro y hacer más competitivas, por ejemplo, a esas organizaciones, disminuyendo sus costos energéticos. Fundamentalmente, el diagnóstico energético permite que las organizaciones puedan entender cuáles son las variables que afectan el consumo de energía, que puedan detectar oportunidades de mejora y que puedan reducir sus costos, mejorar sus procesos y ser más competitivos. ¿Cómo se hace un diagnóstico energético? El primer paso es definir lo que se llama la línea de base. Se define un año de trabajo de cómputo, se recopilan facturas de gas, de agua y de luz, y se relevan las instalaciones y los consumos. A partir de este relevamiento se hace lo que se llama el inventario de equipos y procesos, se analizan los consumos y se hacen las propuestas de mejora. A partir de este estudio, que es una consultoría que realizan los profesionales, las empresas, las organizaciones, los gobiernos pueden tener un conocimiento acabado de cómo es el uso que hacen de la energía y qué oportunidades tienen de ser más eficientes en ese uso. A partir un poco de los relevamientos que se han hecho a nivel país y a nivel regional, les presentamos este cuadro que es una especie de resumen de algunas de las medidas más comunes que se hacen
de medidas de mejora de la eficiencia energética sin inversión. Todas estas medidas que están descritas acá no implican una inversión en recambio de tecnología, en recambio de equipamiento. Son todas acciones que se pueden desarrollar con mínimas inversiones, generalmente de capacitaciones, de mantenimiento, de modificar horarios, y que redundan claramente y en forma verificable en potenciales ahorros de entre 5 y el 20% de los consumos energéticos iniciales de esos equipos involucrados. Y si podemos involucrarnos en medidas de ahorro y eficiencia energética que impliquen inversión, esos ahorros se disparan un poquitito. En promedio están entre el 10 y el 30, pero llegan incluso hasta el 50 y el 60% en algunas medidas, como son, por ejemplo, el recambio de iluminación. Esto está respaldado con todas la experiencia que se han realizado a nivel nacional, como estamos viendo en esta diapositiva. Al año 2017 se habían realizado 219 diagnósticos en industrias. Acá tienen un gráfico de tortas con las medidas más usuales también, donde el 56% de las medidas están asociadas a los recambios en las tecnologías de la iluminación. Luego tenemos un 36% con variadores de velocidad para motores y procesos donde estén involucrados los motores. Recambio de calderas también tiene una participación importante. Y todo lo que es recambio de motores en menor medida y aprovechamiento de calores residuales también. Este sería el primer paso que debe dar una organización, es el diagnóstico energético, hacer un relevamiento, tener una foto de su consumo y de su estado. Si esa organización quiere dar un pasito más, puede implementar lo que se llaman los sistemas de gestión de la energía. Directamente hay una norma, una ISO, la 50001 en este caso, que está asociada a los sistemas de gestión de energía, como son la 9000, la 14000 y otras, y establece específicamente los requisitos sobre el desempeño energético de la empresa. Y la implementación de estas auditorías y de esta norma claramente redunda en muchísimos beneficios también para la empresa. Básicamente, ¿por qué? Porque estos van a ser perdurables en el tiempo. El hecho de implementar un sistema de gestión implica que la organización adopta una forma de trabajar de la mejora continua. Entonces ahí automáticamente, por ahí el esfuerzo que se hace con un diagnóstico energético, que por ahí es puntual y no tiene repetición, cuando vamos a un sistema de gestión de energía nos vamos a asegurar de que eso pueda ser permanente y perdurable en el tiempo y que pueda seguir adelante. ¿Cómo se han implementado las primeras experiencias en nuestro país? A través de lo que se llamó las redes de aprendizaje de los casos de estudio. Fueron implementaciones puntuales que se hicieron en algunas organizaciones, como las que estamos viendo en este caso. Estas fueron las primeras por el año 2017, donde los ahorros fueron muy, muy importantes. Fíjense los montos de los que estamos hablando, como por ejemplo estas organizaciones, estamos hablando de ahorros en costos de energía de estos valores del último renglón en dólares. Estamos hablando de $65.000, $300.000, $585.000 por estas implementaciones de los sistemas de gestión, con inversiones que son mucho, mucho menores. Acá hablamos de alrededor, por ejemplo, como en el caso de Oldelval, que es una empresa regional, estamos hablando de ahorros de alrededor de $500.000 y con inversiones de $90.000 o $100.000. Fíjense que el periodo de repago es de 0.16 de año. Son casos realmente asombrosos en cuanto al potencial de ahorro que tienen las empresas. Acá les mostramos algunas de las medidas implementadas, como instalación de bancos capacitores para compensar COSENOFI, instalación de sistemas de monitoreo de consumos de energía. Midiendo los consumos de energía podemos saber dónde estamos parados y cómo va. Instalación de sistemas de gestión de edificios en cuanto a sistemas inteligentes basados generalmente en Internet de las cosas, con sensores, con accionamiento de persianas, con monitoreo de las distintas variables ambientales,
se consiguen un montón de ahorros, ¿bien? Y también hicieron algunos recuperos en los procesos específicos de bombeo. Por acá vamos terminando y le doy paso a Miguel, que ya les va a comentar el objetivo específico de esta charla, que es compartirles la experiencia que tuvimos en 2019 con el programa de eficiencia energética con pymes de la región. Sí, Daniel. Ese programa de eficiencia energética que se realizó en las dos provincias en el año 2019, que contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, y bueno, como les mencionaba, tanto en la provincia de Río Negro y de Neuquén, primero para poder llevarlo a cabo, tuvimos que salir a la formación de gestores, algo que fue muy gratificante para nosotros porque eran profesionales del rubro ingeniería mecánica, eléctrica, construcciones, arquitectos, licenciados, y lo llamativo de todo eso es que era gente ya de una cierta edad, digamos, no eran chicos que recién salían de la facultad, que sino al contrario, tenían su trabajo y con mucho sacrificio vinieron a cursar los días viernes a la tarde, los sábados a la mañana, para formarse. En el caso de Neuquén, por ejemplo, arrancamos con más de 40 y terminaron 31 profesionales aprobados, y en el caso de Río Negro fue algo muy similar. Y tuvieron que ponerse a estudiar, pero lo llamativo también de las ganas y la voluntad que tenía es que había gente ya que había hecho un curso de energía solar o de eólica, es decir, que era gente que ya tenía la motivación y que estaba en tema. Eh, y bueno, el programa en qué consistió, realizaron 10 materias, como las pueden ver ahí. Se realizó una introducción de eficiencia energética, donde vimos todo lo que es referido a las auditorías energéticas, cuál es la tarea del gestor, cuál es la formación que tiene que tener, todos los conceptos asociados a la misma, eficiencia, sustentabilidad, en fin. La segunda materia fue el contexto energético, donde vimos los distintos tipos de energía primaria y secundaria, energías renovables, eficiencia energética, cuál es la situación en Argentina y en el mundo, balances energéticos. La tercera materia fue mercado energético, donde se vio toda la industria de gas, petróleo, eléctrica, todo el tema tarifas, el mercado eléctrico mayorista, la cadena de valor de la industria, los tipos de usuarios, los cálculos de facturas, los impuestos que tienen las distintas facturas, los sistemas, obviamente todo referido acá a la zona, digamos, ¿no? El sistema de gestión de la energía fue la cuarta materia, donde ahí vieron la que les mencionaba recién Daniel, la norma ISO 50001, y donde se trató todo el tema de auditoría de energía en sistema de gestión de energía y los sistemas y los requisitos que establece la norma. La quinta materia fue sistema de instalaciones, donde ahí vieron los distintos sistemas eléctricos, las distintas máquinas eléctricas, el funcionamiento, el tema de iluminación natural y artificial, ventilación de ambientes. La otra materia fue diseño bioambiental, donde se trató sistemas bioambientales, el tema de asolamiento, el control del mismo, ganancia, iluminación, ventilación natural, la condensación en los ambientes. Otra de la materia fue eficiencia energética en edificios, uso racional y eficiente de la energía en edificios. Ahí, por ejemplo, comentamos y discutimos las dos ordenanzas, en el caso de Neuquén, que les mencionaba, la 13.515 y la 13.773. Y bueno, y dicho sea de paso, aprovecho a comentar que también en el caso de Río Negro participamos de la mesa de energía, donde Río Negro está por sacar la ley que establece el etiquetado de edificios. Volviendo a este tema, me queda eficiencia energética en procesos industriales, donde se analizó procesos, consumos energéticos, uso de energía renovable en la industria y algunos ejemplos de acá de la zona. Y la última fue la salida de campo, donde ahí nos dividimos los integrantes, acompañándose a ellos, donde vieron las distintas usos de planillas, es decir, todas las auditorías que hay que ver
Es decir, desde partir, por ejemplo, de un plano civil de la instalación, la industria, lo que sea, un hotel, ver la orientación, ver el tema de construcción, el tema de ventanas, los consumos, las facturas de gas, electricidad, agua, el tema tratamiento de aguas, algo que no hay que dejar que pasa desapercibido, por ejemplo, el goteo en canillas, si las canillas son inteligentes, bueno, todo eso fue muy rico. Obviamente, como en todo, tuvo un sistema que quizás a nadie nos gusta, que fue la evaluación, y ahí hoy podemos decir que tenemos 31 gestores con título, en el caso de Neuquén, 26 en Río Negro, y obviamente no estamos solos, porque también contamos con la colaboración del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde ellos, por ejemplo, se encargaron de realizar esta misma tarea en San Carlos de Bariloche. Ahí podemos ver la foto donde tuvieron el honor de recibir el título en manos del gobernador, que se realizó en el caso acá de Neuquén, con 31 gestores que hoy están participando y realizando las distintas auditorías, y ya hasta inclusive se han agrupado y participan con nosotros y colaboran, digamos. ¿Querés seguir vos, Daniel? Dale, sigo yo. Como comentaba Miguel, entonces, por ejemplo, a partir de ese grupo de gestores de Neuquén surgió esta red de profesionales para la energía sostenible que se llama REPES, que son un grupo de profesionales que trabajan colaborativamente, ingenieros y arquitectos trabajando para llevar adelante distintos procesos en forma independiente. Trabajan en colaboración con distintas organizaciones, y han elaborado, por ejemplo, acá lo que estamos viendo al principio es un decálogo para la eficiencia energética para las distintas rubros, en este caso para la producción agrícola. Es como un condensado de las normas y de las acciones más usuales en cada uno de esos nichos. Bueno, entonces, la primera, ¿se acuerdan que habíamos visto este programa de eficiencia energética? La primera pata era la formación de los gestores. Claramente el recurso humano formado en la región es uno de los puntos más altos de las conclusiones de este programa. El segundo punto fue el desarrollo de los diagnósticos energéticos. Se hicieron 2 convocatorias, una por provincia, una para Río Negro y una para Neuquén. La convocatoria por Río Negro la llevó adelante la Secretaría de Energía, junto con el CFI, por supuesto, y el INTI y la Facultad de Ingeniería. Y entre todos, bueno, se hicieron la selección, se postularon las empresas. Alrededor de 50, 60 empresas se postularon por Río Negro y se realizaron los diagnósticos energéticos. Y en el caso de Neuquén, fueron alrededor de 90 y algo de empresas que se postularon y a las cuales se les hicieron los diagnósticos entre 2019 y 2020. Estos diagnósticos energéticos se realizaron con el esquema que les voy a mostrar después, de que les voy a presentar un caso testigo de una de las empresas. Se agruparon por los sectores que priorizaron cada una de las 2 provincias, y estos gestores energéticos llevaron adelante los diagnósticos, a partir de los cuales tenemos una de las tareas que nos quedan pendientes todavía, es sistematizar toda la información. Acá les estoy mostrando un parcial realizado por el CFI, por el ingeniero Carlos Coire, sobre 67 empresas de la provincia de Neuquén, con distintos desagregados. Acá, por ejemplo, pueden ver la cantidad de empresas son 67, la cantidad de mejoras propuestas son 300, la mayoría, 209, son sobre energía eléctrica. Los consumos eléctricos actuales de esas empresas están alrededor de el consumo está alrededor de los 100 millones de pesos aproximadamente. El 73% corresponde a energía eléctrica. Los consumos propuestos para cada una de esas empresas implica, si llevan adelante las acciones que evaluaron los gestores, bajar de los 95 millones anuales a los 62,
con lo cual estamos proponiendo 32 millones de pesos anuales. Estos son valores con peso constante de 2019, ¿bien? Habría que actualizarlos. Pero nos sirve a nosotros para tener una idea. Por ejemplo, fíjense que el 34% es el ahorro promedio que se alcanzaría si se aplicaran estas medidas de ahorro energético. Y también acá tenemos valorizado el ahorro en las emisiones. Las emisiones actuales equivalentes a estos consumos de energía son de 15.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y si se implementaran estas medidas bajaríamos a 5.000. Fíjense el ahorro que habría en contribución a los gases de efecto invernadero. Este segundo cuadro detalla las mejoras por tamaño de empresa. Estas empresas son todas pymes, y hay, por ejemplo, en este grupo de 67, hay 30 que son micro, 20 pequeñas, 11 mediana tramo 1 y 6 mediana tramo 2. Y las mejoras están distribuidas, como decíamos, por alrededor de 300 mejoras. Los montos son alrededor de 100 millones de pesos, y acá tenemos la cantidad de gente que se vería afectada o involucrada, alrededor de 900 personas. Disculpen. Entonces, acá tenemos un resumen discriminado por tipo o tamaño de empresa. Fíjense que siempre las más pequeñitas las empresas también tienen una participación muy importante. Acá a modo de resumen, entonces tenemos 158 diagnósticos realizados en la región, distribuidos en zona Alto Valle, zona andina para toda la región de Bariloche y también para la zona de cordillera de la provincia de Neuquén. Y también se hicieron algunos diagnósticos en la zona atlántica de Río Negro, en Las Grutas y en Viedma. Así que bueno, tenemos una base de datos para trabajar y para poder sacar algunas conclusiones y poder diseñar algunas políticas sobre todo. Ya para ir terminando, bueno, acá tienen algunas de las acciones de los relevamientos, los tipos de gráfico, las acciones, toda la documentación que se genera es muy rica. Para cada empresa es un conocimiento muy importante de sus procesos, de sus consumos energéticos, y claramente es un primer paso que tienen que dar todas las empresas. Cerrando entonces, les voy a compartir el caso de una hostería de la provincia de Neuquén, que es Hostería Calfú. En este caso les voy a compartir algún detalle del diagnóstico que hizo el gestor energético ingeniero Mauricio Medina. La Hostería Calfú es una hostería de 3 estrellas, está ubicada en la ciudad de Cabiahue, claramente zona de cordillera, y a partir del relevamiento de la hostería tiene alrededor de 30 y algo de habitaciones, un comedor, tiene piscina climatizada, lo cual ahí hay un consumo muy importante, 2 o 3 calderas y toda la parte de iluminación. Esos son los procesos y los consumos más importantes que tiene la hostería. Para realizar este diagnóstico se hace lo que se llama el inventario general, que es esta planilla. Les pido disculpas por si no se ve muy bien, pero es una planilla donde detalla cada uno de los consumos, qué tipo de uso es, cuál es la potencia asociada a ese consumo, qué cantidad de equipos, factor de carga, rendimiento, una estimación de horas equivalentes de uso, y en función de eso cuál es el consumo en energía para ese año base. Y este es el resumen ejecutivo, por ejemplo, para Hostería Calfú. El uso de energía eléctrica es de 87.000 kWh año, equivale a unos 655.000 pesos anuales. Ahí tienen el 85% del consumo energético es para energía eléctrica en el caso de Calfú. También se sugieren indicadores de desempeño energético, se llama, para poder comparar cómo es el desempeño energético de esta hostería, por ejemplo, con otras hosterías de otros lugares del mundo. Esto es un número que nos permite tener métricas para poder compararnos en cuanto a cómo estamos haciendo uso de la energía en cada una de las actividades.
En particular, y ya cerrando, el gestor les propuso 9 medidas de mejora de eficiencia energética. Las primeras 2 son readecuaciones de potencia contratada, un reencuadre tarifario. Después algunas asociadas a la iluminación con el recambio de tecnología LED, y otras asociadas al recambio de calderas por otras más eficientes, o en el caso, por ejemplo, más importante, tenían una parte de la hostería que tenía calefacción por losa radiante eléctrica, y se proponía el recambio a radiadores y a una caldera con calefacción por agua, ¿no? Tenemos el resumen, entonces, de las medidas, y acá un cuadro con las medidas que se implementaron. De las 9 medidas se implementaron 5, la readecuación de los contratos tarifarios, el recambio de la iluminación, y el cambio de una de las calderas, con lo cual se hizo una inversión, o se debería haber hecho una inversión de 200.000 pesos para conseguir ahorros de 160.000. Esto sobre base anual. Con lo cual, fíjense, el ahorro, casi en un año recuperaría la inversión la empresa cuando haga estas medidas de mejora. Para llevar adelante las mejoras, la empresa también hizo uso de los fondos blandos, por ejemplo, en este caso un crédito del CFI, gestionado vía COPADE. Por ejemplo, fíjense este último tramo para pymes, no se ve muy bien, les pido disculpas, alrededor de 1 millón de pesos, con cobertura de hasta el 80% de la inversión, y con 84 meses de plazo para devolución, con 24 meses de gracia. Fíjense que la empresa puede pedir un préstamo, tener 2 años de gracia para hacer la devolución, 84 meses para hacer la devolución del crédito, y ya los ahorros los está consiguiendo al primer año. Con lo cual, estas medidas o estas implementaciones se pagan solas accediendo a este tipo de financiación. Por último, entonces, cerrando y a modo de conclusión, les quiero contar de que, bueno, la experiencia fue muy enriquecedora para nosotros como profesores de la universidad. Esto de vincularnos y de tener esta interacción con gobiernos, con los gobiernos provinciales, en este caso de Río Negro y de Neuquén, con los gestores, con los profesionales, ha sido una experiencia muy, muy importante. Y lo mismo también después con las empresas. Claramente, como muy positivo, destacamos la formación de los gestores, estas primeras medidas o acciones que se están llevando, que son siempre medidas que tienen que llevarse en equipo y articuladamente. Son acciones que son un poco complejas porque no son de a uno, hay que poder realizarlas en equipo, hay que trabajar en forma colaborativa, con lo cual a veces es un poco más complejo. Claramente el gobierno, y incluyo la universidad, tenemos que mejorar en cuanto a los tiempos de respuesta. La industria tiene otros plazos y otros tiempos, y en general los gobiernos y la universidad también manejamos otros tiempos, debemos acomodar un poquitito esos temas. Y también otra cuestión que tenemos pendiente acá, que no la conté acá, que en nuestro país la situación económica y la inflación también atenta un poco contra este tipo de estrategias o de planeamientos de largo plazo. Entonces también hay que estar un poco cuidadoso en cómo las implementamos, porque a veces quedan desfasados los montos y las previsiones de presupuesto que se hicieron. Cerrando entonces, eficiencia energética, decimos, es un recurso energético que todos poseemos en abundancia, es muy rápido, es económico de implementar, y aporta a la seguridad energética, al crecimiento económico y a la mejora del medio ambiente. Es la fuente de energía más rentable en términos económicos, ambientales y sociales. Por eso entonces les dejamos para finalizar algunos recursos web que seguro les van a compartir desde Apuaye, y quedamos a disposición para abrir un poco el panel y atender consultas. Acá tienen nuestros correos por cualquier consulta que quieran hacer, estamos a disposición. Gracias a todos por la atención, y bueno, quedamos acá para abrir un poco el debate.
Gracias a todos. A lo que dijiste, Daniel, yo le agrego también el tema de la energía, digamos. Hoy el precio, si bien todos los que estamos acá en el rubro energético sabemos, para Doña Rosa no es así, hoy la energía es barata. Y entonces esto va en detrimento de, por un lado, hacer un uso racional de la energía y poder implementar política de eficiencia energética, digamos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Quieren que vaya contestando las preguntas que están en el chat? Bueno, Bueno, bárbaro. sí, perfecto, porque si querés te la formulo yo. Una ya la habías contestado, que preguntaban el ahorro de esos $500.000 que habías comentado en una diapositiva, en qué unidad de medida estaba y era anual. Y otra te preguntan, teniendo en cuenta el aporte de ese contaminador por países como Estados Unidos y China, en los primeros puestos, ¿cómo se ubica la Argentina dentro del Mercosur en el tema de ciertos los gases contaminantes? No, ¿Cómo muy estaría? poca. ¿Eh? Muy poco, estamos por debajo de Brasil, de Colombia. Es decir, es lamentable, digamos, pero lo que era Argentina hasta la década del 80, hoy está muy, bueno, todos lo estamos padeciendo, digamos, prácticamente desapareció la industria y bueno, No hay, no hay. sí, 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 sí. Y otra pregunta es con respecto al tema de las mejoras de eficiencia energética en las áreas de campamentos petroleros neuquinos. No sé si hay algún avance, estudio o... Sí, hay un grupo que está trabajando específicamente en el tema. Básicamente las principales mejoras que se han aplicado al sector petróleo son en todo lo que tiene que ver con variadores de velocidad. Hay variadores electrónicos que están trabajando muy bien en el control electrónico del arranque de bombas y de motores. En ese tema hay avances muy importantes. Obviamente el recambio de tecnología LED ya está presente en en todos los campamentos, hoy toda la iluminación es LED, así que eso también es una fuerte disminución de costos. En otros temas más específicos de los procesos no tengo conocimiento. Sé que hay algunos estudios, pero no tengo datos concretos. Lo Y otro que hay una, que agregar es sí. que a nivel mundial existen 4 categorías de motores, E1, E2, E3, E4. En el mundo E1 y E2 están ya prohibidos y en Argentina todavía los seguimos teniendo. Y ni pensar contar con motores E3, E4, digamos. Si bien hay una norma de eficiencia que tiene un etiquetado, pero no comprende esos últimos motores 3 y 4, digamos. Fíjense en que recién estamos viendo en algún electrodoméstico la tecnología inverter, por ejemplo. Una pregunta que corre por mi cuenta. Todos estos estudios de eficiencia energética en las empresas, o sea, están absolutamente financiados por el Consejo Federal de Inversiones y la universidad. O sea, las empresas no tienen que poner, no tienen ningún costo. Es Este para programa mejorarle. fue sin costo para las empresas, fue un esfuerzo enorme, se implementó, todo el financiamiento fue de CFI, vía los gobiernos provinciales. Entonces los dos gobiernos provinciales fueron los encargados de administrar los diagnósticos, el CFI se encargó de pagarle a los gestores y las empresas no tuvieron que abonar nada, cero pesos, fue un programa excelente. Sí. Y que nos está quedando pendiente, digamos, como les decía, es el último escaloncito, que las empresas le presten atención. Claramente no estamos llegando bien todavía con el mensaje a los directivos de las empresas. Nos tenemos que reforzar ese tema porque las oportunidades son enormes y cuesta mucho al directivo sacarlo del día a día, sacarlo de los problemas que tenemos en nuestro país, de que nos incendian el escritorio y poner la mirada un poquitito más lejos, ¿no? Entonces, claramente el desafío nuestro es ese, me parece. Una Bueno, pregunta adicional. Sí. Estamos hablando de eficiencia energética, por lo tanto estamos intentando modificar la matriz de energía. Ustedes hablaron de reencuadre tarifario de las distintas empresas que hagan este programa.
La pregunta es cómo interactuaron con las distribuidoras o los entes reguladores del lugar, y sobre todo si tienen en cuenta el tema de las redes inteligentes, que le podrían aportar un bagaje de datos e información muy importante respecto de los consumos y las curvas de carga, etcétera, etcétera. Claramente ese fue uno de los, sigue siendo uno de los puntos más complicados porque las distribuidoras son muy renuentes a dar información, ¿no? Entonces es siempre una lucha de los gestores de a ver quién consigue el cuadro tarifario de la cooperativa, y no voy a decir de la ciudad porque se van a ofender, pero No es el caso de Calf. no es Calf, Pará, no es Calf, digo, no es Calf. Hay otras cooperativas acá de la región que son muy difíciles, ¿eh? Entonces es una de las cuestiones, de lo más importante que hemos, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Este tema de trabajar en equipo hace que algún gestor consiguió el cuadro porque se lo pasó uno, porque se lo pasó otro, y entonces se comparte y automáticamente esa información ya es pública. Entonces, por más que uno a veces rebote en la ventanilla, este hecho de trabajar en redes y colaborativamente hace de que se consiguieron todos los cuadros de todas las cooperativas, por ejemplo, de la región. Respecto de la consulta del tema de redes inteligentes, estamos muy en pañales, recién empezando. Los primeros medidores bidireccionales y telesupervisados se están instalando ahora, así que está muy verde todavía. Pero obviamente, si pudiéramos tener información de consumos en tiempo real y poder accionar sobre los consumos y en función de la demanda y de la oferta, estaríamos, claramente vamos para ahí, eso seguro. O sea, el camino es hacia ahí y va a llegar. El tema es que vamos muy atrás, me parece a mí. No sé cómo lo ves vos, Miguel. sí, sí. Bueno, lo que vos mencionaste con el tema de los cuadros tarifarios, hay que explicar que hace 2 años que no sube la energía, digamos, pero en donde suba o vengan los incrementos que se están hablando, este 10%, por ejemplo, a nivel de Doña Rosa, ya se desvirtúan los cuadros. Y el tema es que no hay contratos de concesión o entes, digamos, que regulen, porque las tarifas tienen que ser públicas, es decir, Doña Rosa o quien sea tiene que saber cuánto cuesta la energía. Después podemos hablar si está bien encuadrado o no, pero la realidad es esa. Y con el tema de los medidores direccionales, sí, es como dice Daniel, de ahí es que tampoco prosperó mucho el tema de la generación distribuida, es decir, se tiene la normativa a nivel nacional, nadie dice qué tarifa se le va a pagar, dónde va a salir el importe, y en función de eso es qué medidores hay homologados, si bien acá ya en la zona tenemos, pero bueno, cuesta todavía un poquito, sí. Bueno, yo Agitando hacia el futuro. sí, quiero agradecer mucho entonces al ingeniero Maduri y al ingeniero Simone por su aporte y su exposición, y lo dijo con el ingeniero Cortizo de la seccional Cuyo, que va a dar el cierre, digamos, a este seminario. Bueno, la verdad que muy claro, muy interesante el tema. Nos parece que sí, si bien estamos avanzando, vamos hacia ese lugar sí o sí. Le agradezco a Miguel Maduri y a Daniel Simone la deferencia que han tenido en brindarnos todo su conocimiento, y en nombre de APOAL le agradecemos a todos los participantes la asistencia al seminario y los invitamos a la próxima charla que se va a hacer en el marco de los seminarios Cuyo Sur, que va a tener lugar el día 28 de julio, porque también vamos a hacer un alto por el receso invernal escolar, así que oportunamente le enviaremos el programa y la invitación para la asistencia a todos. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Gracias Edgardo por la colaboración de siempre, a todos el equipo de la Seccional Sur y a la Seccional Cuyo que colaboran permanentemente. Y hasta luego, nos veremos el día 28. ¿Listo?